Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Realmente un nutrido grupo venerable. Tenemos muchas personas que lo queremos escuchar. Está con nosotros de Girando la Rueda del Dharma nuestra compañera Guwan Hoi, Estela. Mars está con nosotros también Mariano Ríos de Argentina y una servidora de CAPAC junto con Pati Torres que pertenece a CAPAC Veracruz y CAPAC Internacional. El día de hoy les damos la más cordial bienvenida al venerable Zeng Gong. Nació en Colombia después de vivir una serie de situaciones de violencia, desbordamiento emocional y sufrir de estrés postraumático. Se acerca a la práctica budista. Él es abad y presidente de la comunidad budista Camino del Dharma. Cuenta con un doctorado en educación de la Universidad de La Salle de Costa Rica. Ha sido representante de Colombia en los congresos budistas de Myanmar, Tailandia y Vietnam. Él ha estado en conferencias invitados en instituciones tanto públicas como privadas. Dirige regularmente retiros de meditación, gestionamiento emocional y programas de formación y educación budista a través de los cuales busca fortalecer la construcción de la paz, la no violencia y una nueva conciencia para el siglo XXI. El día de hoy, él nos hace el honor realmente y el apoyo de darnos una conferencia magistral. Muchas gracias, venerable, por estar con nosotros. Le cedo la palabra. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por tener la amabilidad de la presentación. Permítanme primero, por supuesto, agradecer a Betty Villafuerte del Instituto de CAPAC por toda la disposición y generosidad, también a Estela, que ha propiciado este espacio desde su liderazgo, y a Mariano, que ha tenido también toda la disposición de generar este espacio para todos y para todas, y por supuesto al Instituto CAPAC de México, que ha venido trabajando muchos temas desde hace mucho tiempo, generando espacios de aprendizaje y práctica, y por supuesto a las personas que nos acompañan hoy de manera virtual aquí, a las personas de la comunidad Camino del Dharma y a todas y todos los que nos acompañan hoy. De verdad, muchísimas gracias por la disposición, generosidad, por sacar un tiempito para poder conversar de un tema tan importante y trascendente en este momento, en la actualidad, en lo que estamos viviendo como planeta y como cada uno y cada una lo vive desde su lugar de residencia. También permítanme invitarlos allí a que hagamos un minuto de silencio, pero también una pequeña recitación. Hoy tuvimos la partida de un gran maestro, Thich Nhat Hanh, un maestro que a través de su ejemplo, que a través de su práctica, generó procesos no solamente de aprendizaje y práctica budista, sino de paz, de transformación interior, en muchos espacios. Tuve la fortuna de que uno de mis maestros cercanos fue discípulo directo de él, y mucho de lo que transmitimos, compartimos desde la comunidad Camino del Dharma, por supuesto, tiene la esencia de ese linaje, y es para nosotros pues un honor haber podido compartir, digo como planeta, como humanidad, pues la presencia de un ser tan maravilloso como este gran maestro. Entonces, desde allí donde nos encontremos, podemos por un momento cerrar nuestros ojos, dedicar un momento a la atención, dedicarle un minuto de silencio, pero también de alegría por todo lo que nos compartió este maestro tan importante. Y allí con las manos juntas también, los invito a que conectemos nuestra mente, puedan seguirme en esta recitación que dice así: este cuerpo no es mío, yo no estoy limitado por él. Soy una vida sin límites. Nunca he nacido y nunca he de morir. Miro al océano y al cielo lleno de estrellas.
manifestación de mi verdadera y maravillosa mente. Desde antes he sido libre. Nacer y morir es solo la puerta que atravesamos, sagrado umbral en nuestros viajes. Nacer y morir es un juego en el cual nos escondemos y aparecemos. Por eso, sonríe conmigo. Sostén mi mano y digamos adiós. Decimos adiós para encontrarnos pronto. Nos encontramos hoy, nos encontramos mañana, nos encontramos en la fuente de cada momento y nos encontramos en todas las formas de vida. Todos los seres estén bien, felices y libres de sufrimiento. Pequeño homenaje a un gran maestro, pero sobre todo un gran ser humano. Y creo que es muy pertinente este tema que vamos a tocar hoy, porque lo que se ha transmitido y compartido a lo largo de la experiencia de la práctica budista tiene que ver muchísimo con lo que vamos a ir transitando y caminando. Entonces, nuevamente, gracias a todos y todas y esperamos que sea de provecho este espacio de práctica alrededor del Dharma. Muy bien, voy a compartir con ustedes pantalla. No sé si todos y todas están viendo mi pantalla en este momento. ¿Me confirman? Sí, Por venerable. favor. Sí, maestro. La verdad. Perfecto, vale. Muchas gracias. Bueno, nosotras, este grupo de personas, de practicantes, hemos ido generando unos espacios de aprendizaje alrededor de la comunidad Camino del Dharma, aquí en Colombia, los cuales ponemos también a disposición de todos y todas, y este espacio a través de CAPAC, que ha venido también liderando muchos procesos de aprendizaje, son una oportunidad y esperamos que sean una oportunidad para todos y para todas, sin discriminación de raza, edad, lugar o residencia, o tradición, espiritualidad. Importante es que sea un espacio de aprendizaje, pero también de práctica para todos y para todas. Muy bien, hemos generado este espacio gracias, como lo mencionábamos hace un momento, del liderazgo de CAPAC, México y de todas las personas budistas o no budistas de diferentes países, como un espacio de aprendizaje y práctica. Y este seminario de salud mental y práctica budista lo hemos dividido en 3 momentos. El primero, en el cual nos encontramos, que hemos llamado transformando la ansiedad. El otro, que es transformando la ira. Y el último, que es transformando nuestros miedos. Tenemos la posibilidad de tomar cada uno de los temas que vamos a mirar en los tiempos que creamos, que son importantes hacerlo, o los podemos ir tomando cada uno, los podemos ir viviendo mes a mes. Estos son los temas que vamos a estar trabajando durante este espacio de aprendizaje y esperamos pues que ustedes se lo disfruten, pero además tengan la oportunidad de experimentarlo y compartirlo con otros y otras personas en los diferentes lugares en los cuales ustedes se encuentren. Estas son las fechas y estos son los espacios de aprendizaje y práctica que tendremos a través de este seminario virtual de salud mental y práctica budista. Muy bien, algunas aclaraciones iniciales que son importantes hacer o que creemos importante hacer. El primero es que el universo de la salud mental es amplio. Por lo tanto, en este seminario se abordarán algunos elementos específicos desde un contexto de práctica budista. Eso es importante tenerlo en cuenta porque no sé, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de muchas posibilidades, de muchos momentos, va a depender mucho de los contextos, de muchos factores. Por ello entendemos que este espacio aportará algunos elementos en esa vía, pero que quizás otros no se podrán abordar por temas de tiempo o quizás también por dinámica o por niveles de profundidad.
Lo segundo, que este seminario no sustituye ningún tratamiento psiquiátrico o médico que requiera o esté llevando la persona, ¿no? Es importante decirlo. Hay algunos tratamientos, procesos que van llevando las personas o que necesitan las personas que requieren de espacios especializados. Son importantes, son necesarios, y si necesitamos de alguna orientación médica al respecto, un acto de responsabilidad, por supuesto, será asistir a esos espacios para poder ser acompañado de manera especializada. El otro elemento es que cualquier persona puede participar en el seminario y puede asistir a todas las sesiones o algunas específicas. De igual manera se puede retirar cuando lo requiera. Otro elemento importante: durante toda la sesión se invita a las personas a mantener una actitud de respeto, apertura y disposición a la escucha. El principio de la práctica es dejar a un lado los prejuicios, preconceptos que quizás tengamos sobre los temas abordados para poder abrirnos a la posibilidad del aprendizaje, a la posibilidad de la práctica. Y al final de la intervención se abrirá un espacio para preguntas. Por ello se recomienda seguir la metodología planteada. Bien, entonces estas son algunas aclaraciones iniciales para tener en cuenta. Por supuesto, hay una que no está allí, pero que me parece fundamental y siempre la recomiendo, y tiene que ver con aprender a disfrutar del espacio de aprendizaje, abrirse a este espacio de aprendizaje. Muy bien, entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental? La OMS, la Organización Mundial para la Salud, tiene una definición para ello. Es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes y puede afrontar las presiones normales de la vida. Puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Entonces iniciamos con algunos conceptos que están aquí. Lo primero es entender que cuando hablamos de salud mental estamos hablando desde el contexto occidental, por supuesto, y desde la institución que rige todos estos procesos de salud a nivel mundial como un estado de bienestar. Es decir, y el estado de bienestar tiene unas implicaciones no solamente internas, sino externas, y que la salud va más allá de la ausencia de la enfermedad, ¿no? Es decir, la salud tiene unos componentes muy importantes, holísticos, integrales, unos componentes que son importantes ir mirando, abordando y tener de referencia al momento de hablar de una salud, ¿no? Y hay un concepto que es muy interesante, que podemos ir abordando y podemos ir reflexionando de manera conjunta, y tiene que ver con presiones normales de la vida. Y a ese me voy a referir en este momento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de presiones normales? Y una pregunta que nos podríamos hacer en términos de práctica budista de autorreflexión es: ¿estamos viviendo presiones normales en este momento? Si cada uno de los que nos encontramos aquí, o que quizás está escuchando esta conferencia, este espacio de aprendizaje en este momento, debería preguntarse: bueno, ¿estoy viviendo presiones normales en esta sociedad? ¿A qué le llamamos presiones normales? ¿Qué es la normalidad en nuestra cotidianidad? ¿O qué hemos normalizado? ¿O qué hemos convertido en algo normal? ¿Es normal como estamos viviendo? ¿Nos ayuda o nos contribuye al bienestar? Para ello, les traigo un informe, precisamente de la Organización Mundial para la Salud, para que nos demos cuenta desde qué normalidad estamos hablando. El informe Atlas de 2021, que es uno de los informes oficiales de la Organización Mundial para la Salud, dibuja un decepcionante panorama de fracaso mundial a la hora de prestar a las personas los servicios de salud mental que necesitan. Sobre todo en momentos de pandemia, y sobre todo porque surge una necesidad de apoyo en materia de salud mental.
Yo contaba en este espacio, no precisamente en este espacio, sino en un espacio de estos que estábamos conversando sobre nuestros estados emocionales en este momento como sociedad. Les contaba la historia del lugar donde vivo, donde en una mañana, en diciembre precisamente, se escucharon gritos. Salimos a mirar y era una persona que estaba intentando suicidarse, ¿no? Y esta era una mujer, la pudimos acompañar, pudimos entrar al lugar donde estaba y tenía 2 niños, vivía unas condiciones eh, físicas, materiales, medianamente asertivas, tenía una calidad de vida medianamente bien, pero había detrás unos componentes que no estaban facilitando sus estados de ánimo, en unas condiciones que no le propiciaban quizás tomar las mejores decisiones, ¿no? Pareciese que todo esto que estamos viviendo se va sumando, lo vamos guardando, lo vamos recogiendo y en algún momento estalla, ¿no? Quizás allí están nuestros hijos, nuestras hijas, mirando de manera a la expectativa qué ocurre con nosotros y de qué manera pues estamos reaccionando a este tipo de situaciones, ¿no? Les pongo ese ejemplo porque el lugar donde estaba ocurriendo este hecho pues no era un lugar medianamente pues estable económicamente o aparentemente, ¿no? Se podría decir, ahí hay una familia que está viviendo bien, que tiene todo lo que necesita, pero detrás hay unas carencias, unas situaciones que quizás no se han resolvido de la mejor, no se han resuelto, perdón, de la mejor manera y que hay que mirar de fondo. Y hay una historia budista, nosotros desde nuestra tradición budista, desde nuestra práctica, nos gustan mucho las historias, los cuentos, ¿no? Hay una historia budista que da cuenta de cómo estamos caminando nosotros y nosotras como humanidad, ¿no? Y es la vieja historia que se repite en muchos espacios, quizás ustedes la han escuchado, del hombre que va en el caballo avanzando fuertemente, con un galope fuerte, sentido, y este caballo que va corriendo, desenfrenado, que lleva a una persona, pasa por el lado de otra y la persona que está allí observando le pregunta, ¿hacia dónde vas? Y esta persona, en medio del galope, le dice, no tengo ni idea, solamente me dejo llevar por este caballo. Pareciese que la humanidad está sumergida en una serie de situaciones, acciones, estados interiores que nos están llevando al abismo, al desborde, y lo podemos mirar, por supuesto, con este informe y con otros que se han realizado de lo que está ocurriendo en muchos de los hogares o casas o contextos en los cuales nosotros habitamos. Y algunos factores, ¿no?, que pueden estar disparando que nuestro estado de salud mental pues no sean los más apropiados, los más óptimos, ¿no? Por supuesto, la COVID-19. Hay un principio que se utiliza en muchas de las disciplinas, que es el principio de bifurcación, ¿no? Este principio nos dice que el sistema se va desarrollando, va andando, va caminando, se va desplegando y entra un factor, ya sea puede ser externo o dentro del mismo sistema, como una bifurcación y rompe al mismo sistema, ¿no? Cambia la trayectoria que llevaba el sistema, ¿no? Por supuesto, la COVID-19, pandemia y todo lo que implicó fue esa bifurcación que cambió nuestros relacionamientos. Pasamos, por supuesto, de estar cerca a las personas que queríamos, a estar aislados, quizás a estar conectados más tiempo con las pantallas del televisor, de los celulares. Cambió quizás nuestra dinámica externa, pero también empezamos a sentir ciertas ausencias, a vivir ciertas ausencias y a explorar otras, o aparecen otras que quizás no habíamos tenido. Entonces la COVID-19 como una bifurcación nos hizo cambiar el sistema y por supuesto la salud mental, como se muestra en este informe que estaba proyectado para garantizarse ciertos estados materiales al 2020 y tuvo que prolongarse hasta el 2030,
va a ser algo de lo que vamos a estar hablando por mucho tiempo como sociedad. No quiere decir, por supuesto, que no hubiesen factores determinantes en salud anteriores que estuviesen contribuyendo a no tener una salud mental asertiva. Por supuesto, esto se agudizó con la variable de la COVID-19, con esa bifurcación que se generó. Tendríamos que mirar los estados, ¿no? Las condiciones físicas, materiales, de cómo está la inversión y el acceso a salud en muchos de los lugares en los cuales nosotros y nosotras nos encontramos. Seguramente muchos de los que estamos aquí somos unos privilegiados que tenemos acceso a ciertas condiciones materiales que nos permiten tener unas condiciones mínimas de salud, asistir a ciertos espacios para poder ser atendido con enfermedades no transmisibles, con enfermedades crónicas o con situaciones de salud mental que quizás muchas personas en otros espacios, en otros lugares no lo pueden vivir. Por supuesto, esto va alimentando ese tipo de situaciones que no son adversas. Los elementos ambientales, es decir, todo ese contexto ambiental, hay lugares donde el acceso al agua es limitado y eso va generando unos estados interiores, va despertando lo más primitivo de nuestro cerebro, va disparando, accionando generando unas acciones que quizás no se convierten en las más asertivas, ¿no? El acceso a los alimentos, a ciertas condiciones ambientales, van generando también unas condiciones internas que van afectando nuestra salud mental. El elemento socioeconómico, el contexto social y familiar que ya hemos expresado, ¿no? Y hay un elemento, una variable, que es importante que conversemos, que pongamos a conversar en este espacio, que tiene que ver con ese poco acceso o desconocimiento de herramientas alternativas de gestionamiento emocional, ¿no? Y hablamos de lo alternativo, no como lo nuevo, como lo vamos a ver ahora, no como lo nuevo, sino como lo poco quizás conocido. Eso que se sale quizás de lo institucional, ¿no? Eso quizás que se sale de lo formalmente dicho o técnicamente dicho, ¿no? Hay una tendencia muy discutida en muchos entornos, muy criticada, muy cuestionada, a la medicación constante de ciertas situaciones, ¿no? Entonces ustedes pueden encontrar en muchos lugares, en muchos espacios, la medicación. Medicación como una posibilidad que encuentran muchas personas para poder tramitar ciertos estados interiores o buscar tramitarlo o darle un trámite de la manera más asertiva posible. Entonces esa medicación, esa constante búsqueda de la medicación nos lleva a la pregunta también, que sería la segunda pregunta, ¿dónde están esas aptitudes, que podemos regresar en un momento, de las que nos habla la OMS, cuando nos habla de que uno cuenta con sus propias actitudes para poder afrontar esas presiones normales de la vida, ¿no? Entonces hay una tendencia muy criticable, muy cuestionable, pero también asertiva para algunas personas de la medicación. ¿Por qué? Por supuesto, para eso hay muchas respuestas, pero hay una que traigo a colación en este espacio y tiene que ver con buscar la píldora mágica que me solucione el problema rápidamente, ¿no? Tenemos una tendencia en la sociedad, en nuestros espacios, a buscar esa píldora mágica que me permita soltar, quitar, dejar de sentir lo que estoy sintiendo. Por supuesto, la medicación, los productos alrededor de esto, la industria alrededor de esto, pues va creciendo, ¿no? Sería importante preguntarnos, ¿es necesario? O quizás podemos encontrar otras alternativas que nos puede brindar, en este caso, por ejemplo, la práctica budista, no solamente la práctica interior budista, sino otras herramientas que nos pueden ayudar a acompañar de manera alternativa
en todo ese proceso que estamos viviendo, en esas sensaciones que quizás no nos dejan avanzar en nuestra vida cotidiana. Por supuesto, aclarando también que hay casos específicos, especializados, que sí requieren de algún tipo de medicación y por supuesto tienen que ir a esos espacios para poder acceder a ellos. Una de ellas, una de estas sensaciones, factores, es la ansiedad, ¿no? Lo que llamamos la ansiedad. Y según la RAE, es decir, según la Real Academia Española, epistemológicamente, para los de habla hispana, se entiende que es un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, ¿no? Parece que cuando hay un estado de agitación interior, de inquietud, de zozobra, desarrollado ya sea por estímulos internos, externos, como algunos que acabamos de ver, el ánimo, es decir, nuestro estado de ánimo, cambia, ¿no? Hay una modificación en nuestro estado de ánimo. Y eso, por supuesto, nos lleva a un cambio de actitud y disposición, que al final de cuentas lo podemos conectar con, bueno, ¿cuál es tu estado de ánimo? ¿Cómo te sientes en este momento? Entonces utilizamos en nuestra vida cotidiana, bueno, mi estado de ánimo pues no es el más asertivo, quizás no me siento de la mejor disposición para escuchar esta conferencia o para hablar con mi esposo o con mi esposa. Y ahí hay unos síntomas, unas sensaciones, unas somatizaciones de algo que está ocurriendo, ¿no? Y la RAE nos da algunas pistas sobre eso. Cuando vamos al plano de algunas aproximaciones desde lo fisiológico, encontramos, por ejemplo, que eso que hemos llamado ansiedad, que hemos nombrado como ansiedad, nos lleva a algunas reacciones no fisiológicas. Una sensación de nerviosismo, de agitación o tensión. Por supuesto, hay que entender que nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso central, el sistema simpático, parasimpático, empieza a reaccionar de manera interna a algunos estímulos, ¿no? Que podemos profundizar en ellos más adelante, si sea externos o internos. Y, por supuesto, hay unos neuropéptidos que segrega nuestro cerebro para, dependiendo de la situación, así poder reaccionar, ¿no? Entonces, la sensación de nerviosismo, esa sensación de peligro inminente, de pánico, quizás hay un aumento del ritmo cardíaco, una respiración acelerada, una sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, ¿no? Porque hay algo que nuestro cuerpo no está equilibrando de la mejor forma, ¿no? Dicen los investigadores, los especialistas, por ejemplo, en estrés, en ansiedad, en este tipo de investigaciones. Lo que hemos investigado, por ejemplo, en mi caso, desde la neuroeducación, qué pasa con los estudiantes, etcétera, cuáles son esos dispositivos que se van generando a nivel interior, vamos encontrando que va cambiando también esas sensaciones fisiológicas al momento que vamos experimentando ciertas sensaciones, en este caso lo que nosotros llamamos desde Occidente ansiedad, ¿no? Y esta puerta de entrada es fundamental y lo vamos a ver ahora. ¿Por qué hablar de reacciones fisiológicas? Porque una de las entradas importantes que tenemos nosotros para la práctica, y lo vamos a ver, es nuestro cuerpo, por supuesto, ¿no? Es esa gran puerta la cual podemos identificar, ir transformando y gestionando esa sensación. Es decir, que cuando se rompe ese equilibrio y nuestro cuerpo no puede equilibrar esa fuerza, es decir, las reacciones de nuestro cuerpo, ese trámite que tiene que darle, se desborda, por supuesto, hay unas ansiedades que nos van desbordando. ¿No puede sentir ansiedad cuando está en alguna situación? Por supuesto que sí, lo que podemos llamar algo habitual. Sin embargo, hay unos niveles cuando ya nuestro foco de atención cambia, cuando empiezan a aparecer o empezamos a somatizar en nuestro cuerpo ciertas sensaciones, a vivirlas, a experimentarlas, pues allí
por supuesto hay un desequilibrio y hay que prestar muchísima atención porque eso va a generar que no se segreguen otros químicos o neuropéptidos en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo no va a alcanzar a hacer todo ese proceso natural que debe hacer para poder calmarnos, tramitarlo de una manera más asertiva. Como lo vemos o como hemos visto en este momento, es mucho más difícil, mucho más complicado por todo lo que estamos viviendo, poder que nuestro cuerpo pueda tramitar o hacer ese proceso natural de la manera más asertiva y en los tiempos que normalmente se deben hacer, ¿no? Ahora vamos al Buda Dharma, a la práctica budista. Entonces, el Buda Dharma, desde sutras, desde la cosmovisión, desde el paradigma del Buda Dharma o del budismo, se habla de ansiedad, no se hace ninguna referencia a términos como ansiedad. Hablamos de estados mentales insanos, ¿no? Es el término, se utiliza desde la práctica, el término más cercano, para poder referenciar esos estados como la aversión, etcétera, que van surgiendo y que van dando cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro interior. Por supuesto, esa construcción que nosotros hacemos de lo que está pasando físicamente va generando ciertos estados mentales que desde la práctica budista llamamos estados mentales insanos. Imaginémonos esto. Imaginémonos que tú estás en tu casa y acabas de recibir una noticia que desde tu contexto no es la más asertiva y por supuesto hay una reacción fisiológica natural porque estamos vivos. Estamos hablando aquí por supuesto desde la realidad relativa. Estamos vivos, estamos sintiendo y además de eso hay un recuerdo, hay un pensamiento, hay una estructura mental que alimenta esa reacción física que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, además de que a esa moto en la cual tú estás transitando, le estás poniendo la carga habitual para hacer tu viaje hacia México o hacia Argentina, dependiendo del punto donde te encuentres, hacia Colombia, le pones una carga adicional, ¿no? Es decir, esos recuerdos, esos pensamientos alimentan esa reacción física, ¿no? Y por supuesto, allí hay un estado mental insano que no es favorable para la toma de decisiones y por supuesto, para poder gestionar de la manera más asertiva posible esa situación que estás viviendo. Esa noticia, ese estímulo interno, eso que te acaban de decir dependiendo desde el contexto en el cual tú te encuentres. Entonces esos estados mentales, por supuesto, configuran en conexión con los pensamientos, etcétera, una reacción a la situación, ¿no? Y por supuesto, en la sociedad del rendimiento en la cual nosotros nos encontramos, siempre debemos dar respuestas rápidas, eficaces a las situaciones en las cuales estamos habitados, ¿no? Es decir, hay una búsqueda de rendir constantemente, de poder tramitar o resolver muchas situaciones al mismo tiempo. Lo vemos, por ejemplo, con los espacios online o virtuales. Tú estás en una reunión, pero además tienes que dar cuenta de un informe, pero además tienes que dar cuenta de que la otra persona mientras estás en la reunión te está hablando, pero además tienes que dar cuenta de lo que estás viviendo interiormente a través de tus pensamientos, preocupaciones, recuerdos, etc. Por supuesto, esa primera definición que nos da la Organización Mundial para la Salud
no se puede ver evidente cuando hablamos de bienestar. Allí no va a haber un bienestar, sino por el contrario, lo que va a haber es un desbordamiento emocional que va a llevar a las reacciones físicas que acabamos de ver, pero además quizás a decisiones más extremas, como la historia que contaba hace un momento. Es muy importante desde la práctica del Buda Dharma entender, empezar a identificar esos estados mentales insanos que están alimentando esas reacciones físicas no tan asertivas que tenemos en nuestra cotidianidad. Por ello, el Buda, el maestro, hablo del Buda histórico, no del concepto del Buda, sino del personaje histórico, indagó sobre las causas y orígenes de ese sufrimiento, ¿no? De dukkha. Exploró esos estados mentales insanos, quizás recorrió esos oscuros caminos, descubrió sus múltiples rostros y compartió diferentes formas para poder gestionarlos de manera asertiva. Formas, herramientas, prácticas, como le querramos llamar, para poderlos gestionar. Entonces el Buda, el histórico, recorrió un camino que está plasmado en un elemento importantísimo. Debe ser comprobado. Es decir, este camino, por supuesto, debe ser transitado por la persona, pero debe ser comprobado a través del entrenamiento y a través de la práctica. No solamente en el desarrollo del noble camino óctuple, sino en las diferentes facetas o formas que nos fue compartiendo a lo largo de su enseñanza. E indagar sobre esas causas y orígenes, es decir, sobre las condiciones que generan ciertas reacciones en nuestra vida cotidiana, es fundamental. Descubrir que eso que llamamos ansiedad puede tener múltiples causas, ¿no? Múltiples rostros. Que quizás nos estamos quedando es poco con lo que vemos superficialmente, pero debemos ahondar un poco más, investigar un poco más, para poder como esa flor que se encuentra en nuestro jardín o en el bosque, esa matita, comprender las raíces, ¿no? ¿Qué está alimentando ese tipo de sensaciones o estados que estamos viviendo en este momento? Para ello, se propone el siguiente entrenamiento, ¿no? Para que ustedes se lo lleven a sus casas, en sus espacios. Importantísimo darse cuenta de que uno no es o está ansioso, sino que está momentáneamente transitando en un estado de ansiedad. Y aquí lo transitorio es fundamental, porque lo que ocurre muchas veces, o nos ocurre, es que automáticamente se genera el contacto, se genera la reacción, está el estímulo, lo que hace el yo condicionado es identificarse con eso que está allí. Y pretender pensar que eso que está viviendo esa persona es ese yo. Y no entiende el principio de lo transitorio, ¿no? Por lo tanto, ese yo condicionado termina tomando las decisiones que termina tomando, que a veces no son tan asertivas, ¿no? Una de las entradas que nos propone el Buda es la comprensión correcta, ¿no? Darnos cuenta de que uno no es ansioso, ¿no? Sino que momentáneamente estamos transitando por una serie de estímulos, sensaciones internas. Y para ello es fundamental, por supuesto, detenernos, ¿no? Y una de las puertas a las cuales podemos acceder o por las cuales podemos acceder es identificar esas sensaciones de ansiedad, esos estímulos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces ustedes están allí sentados, piensen un momento para mirar. Cuando hablo de mirar, no hablo de mirar externamente, ¿no? Sino mirar interiormente. ¿Cuál es mi postura en este momento, ¿no? Es decir, o mis manos están cerradas, están abiertas,
Mi columna, ¿en qué posición está? Mis hombros están arriba, están abajo. Mis brazos, ¿dónde están? Mis piernas, mis pies, mis dedos. ¿Cuál es quizás la posición o la imagen de mi rostro? ¿Estoy en expectativa de aprendizaje? ¿Estoy en expectativa de cuestionarme a mí, cuestionar a los demás? ¿Cuál es el vehículo fundamental que está allí sentado, ¿no? Es decir, ¿dónde podemos empezar a identificar esas sensaciones que por momentos pensamos que son únicas, que hacen parte de mí, que me identifico con ella, pero que no entendemos que son transitorias? Uno de los vehículos importantísimos, que, no sé, quizás en muchos espacios se deja a un lado, parece que habláramos de práctica espiritual. Cuando hablamos de práctica espiritual, nos referimos a algo alejado de nosotros. Realmente una de las prácticas espirituales profundas y maravillosas tiene que ver con la autoobservación de nuestro cuerpo, ¿no? Imagínate en este momento que tú recibes la misma noticia que estábamos hablando hace un momento. Pero en vez de reaccionar en piloto automático, de buscar aceleradamente justificarte a ti, justificar a los demás, contrariar a los demás, contrariarte a ti, simplemente te detienes en el lugar donde estás. Cuando hablo de detenerme, hablo específicamente de detener mi cuerpo, eso material que está allí, eso fáctico con lo cual estoy teniendo contacto. No tomar el celular apresuradamente, no responder el mensaje apresuradamente o ansiosamente o rápidamente, sino simplemente por un instante, por segundos, que se pueden ir convirtiendo en algo más extenso, detenerte. Allí tenemos una puerta de entrada importantísima. ¿Por qué? Y entramos a la otra pregunta. ¿Por qué muchas veces en nuestra práctica interior, nuestra práctica espiritual budista, desechamos al cuerpo como un vehículo importante para el gestionamiento y el trámite, en este caso, de sensaciones o de factores que nos generan la ansiedad? Importante mirar ese vehículo. Hay una práctica que es la meditación en movimiento. Yo recomiendo muchísimo en muchos espacios, porque hablamos de un entrenamiento que tiene que ver con contemplar el cuerpo como ese territorio de paz, ese espacio donde puedo materializar hasta los sutras, hasta las enseñanzas. Imagínate que te encuentras con tu hijo o con tu hija y está llorando. Está en un estado de ánimo quizás no tan favorable para ti. ¿En algún momento te has detenido antes de abrazarlo, antes de ir a decirle alguna palabra o darle algún consejo y observar de manera atenta y consciente tu cuerpo? Date la oportunidad de hacerlo. Experimenta, practica. Desde la práctica budista comprueba, ¿no?, si realmente por allí puede ser el camino o entrada para tramitar, transformar de manera asertiva algo que es natural, una reacción fisiológica, química de nuestro cuerpo. No es necesario que le pongas más gasolina a la fogata. No es necesario que la alimentes más. Con tus ideas, pensamientos, estructuras mentales, recuerdo, quizás lo que estás es alimentando, generando, por supuesto, esa fogata que ya en sí
tiene un montón de situaciones o presiones, se aumente, ¿no? Y te termine quemando no solamente a ti, sino también a tu familia, a los espacios donde te desenvuelves. Por supuesto, lo dicho aquí, y respetando el tiempo que se me ha dado, esperamos que todo sea de beneficio para todos los seres, ¿no? Nada de lo que hacemos es solamente de beneficio para nosotros, para nosotros. Debe ser también en el rol de bodhisattvas, de beneficio para todos los seres. Que lo dicho aquí, que la práctica compartida se convierta en un espacio de gestionamiento, de transformación, de liberación del sufrimiento para todos los seres. Así como todos deseamos la felicidad, los otros también estén felices y libres de sufrimiento. Recuerda, en tu tránsito, la vida cotidiana, encuentras un vehículo que es fundamental, que el Buda histórico lo utilizó. Pero cuando el Buda se sentó en el árbol Bodhi, no se sentó con otro cuerpo, se sentó con su cuerpo, con ese cuerpo que es, no solamente tenemos. Por supuesto, estamos hablando desde la realidad relativa. Pero si no lo anclamos a algo material que sea identificable en principio, va a ser un poco más difícil poderlo identificar o hacer esa investigación profunda con raíces que estén más ancladas a nivel interior. Yo dejo hasta allí. Doy paso a las preguntas, agradeciendo nuevamente a Capat, a Betty, a todos y todas por la atención, por tener la paciencia de escucharme y la amabilidad, por supuesto, de quedarse hasta este momento. Muchas gracias, venerable. Ahora sí que seguimos en vivo por YouTube Live. Compañeros, si tenemos alguna pregunta, pueden levantar su mano o lo pueden hacer directamente por escrito en el chat. Ok, le están dando muchas gracias. Un gusto de Viviana Gallo. Adelaida Barliza, un saludo desde Santa Marta, saludos de Santa Marta. Heidi, qué hermoso, muchas gracias. Maestro, gracias. Carlos Clavijo. ¿Preguntas, compañeros? No hay preguntas, pero venerable, puede usted, si gusta, hacernos una pregunta y podemos responderle. Aquí está, aquí Isabel Remolina, muchas gracias. Definitivamente el tema de ansiedad es un tema que cada día daña mi día. Si bien cierto, estoy medicado, sueño con algún día estar sin estarlo, sin estar medicado. Es horrible sentir que no soy yo. Mariano Ríos, gracias, venerable. Adriana Buitrago, gracias. Héctor Pérez, gracias. Fanny Díaz, gracias. Bueno, de Lorena, gracias por las herramientas brindadas para que son fáciles, alimentan la práctica de la meditación. Son los comentarios, venerable. Ahora sí que los estados mentales insanos. Camilo, adelante, Camilo, te levantó la mano, te damos la palabra. Hola, muy buenas tardes, noches ya, muchas gracias a ti, al maestro,
Gracias a todos mis compañeros también por estar acá. Y bueno, pues por supuesto deseando que todos se encuentren muy bien y que estén felices y en paz. Bueno, tengo una pregunta muy especial que va de la mano con mi personalidad, mi forma de vida, y es los ambientes laborales que son de alto impacto o lo más bien como de alta presión, ¿sí? En donde se deben estar solucionando situaciones varias al tiempo. Maestro, ¿cuál sería su consejo para poder afrontar estas presiones laborales en el lugar de sucesos? Digamos que cuando estoy en mi casa puedo meditar, sentarme y eso, pero digamos en el trabajo no. Entonces, ¿cuáles serían como esas recomendaciones que tu merced nos podría regalar? Muchas gracias. Gracias, querido Camilo, por tu pregunta. Imaginémonos, recordemos a Homero, el de la presentación. Cuando estamos en estado de Homero, estamos en estado de mentales insanos, por supuesto, ¿no? Es un anclaje, Homero, realmente, aparte pues de que nos recuerda cuando estamos anclados en ellos, ¿no? Por supuesto, recordemos anclarnos en Lisa, como un recuerdo y como un anclaje en nuestra vida cotidiana, ¿no? Ahora, la pregunta hacia Camilo sería, bueno, ¿cuáles son los anclajes que tú tienes en tu espacio de trabajo? Vamos a hablar prácticamente de ese espacio, ¿sí? Porque vas a tener estímulos ahora, durante, seguramente a lo largo de tu vida laboral, ¿no? Entonces yo, por supuesto, desde la práctica budista, eh, muchos de nuestros estados mentales insanos son autogenerados, ¿no? Es decir, hay una autogeneración de ese tipo de situaciones. Eso es importante entenderlo. Tú puedes escoger, ¿no? ¿Cuál es mi anclaje? Mi anclaje es el estímulo que tengo en el exterior o el anclaje que yo pueda escoger a nivel interior. Voy a poner un ejemplo. Soy un espacio laboral como todos, ¿no? En esta época, competitivos, etcétera. Quizás alguien hizo un comentario no tan agradable o que yo considero no tan agradable en ese momento, entonces mi mente se ancla a el comentario agradable, ¿no? Desagradable. ¿Ok? Hay un anclaje, hay un enganche, para ponerlo, estoy utilizando todos los términos cotidianos porque tenemos personas de todos los países y utilizando todas las palabras posibles. Hay un enganche, es decir, y además posteriormente hay una identificación y hay una alimentación de eso. Si yo tengo una práctica espiritual profunda, un entrenamiento budista en este caso, una práctica del Buda Dharma budista, con las herramientas adecuadas, compartidas, pero además comprobadas a través de mi propia práctica, voy a tener la posibilidad de salirme de ese anclaje al que me va a llevar los recuerdos, los pensamientos, los estímulos internos, las condiciones internas y externas en las cuales estoy sumergido. ¿Sí? Entonces debo salir del anclaje. Debo hacerlo, porque recuerden un elemento importante, ¿no? De los muchos que tiene nuestro cerebro. El cerebro aprende por repetición. Entonces, en la medida en que más lo haga, pues él va a estar saliendo. Lo que hemos hecho investigación de neuroeducación, entendemos, por ejemplo, que muchas personas aprendemos por asociación, pero también por repetición. ¿Mm? Entonces, es muy importante generar las condiciones propicias internas para que mi anclaje no sea
esa palabra que yo llamo desagradable o no asertiva, o gesto, o mirada, porque tenemos estamos muy susceptibles a cualquier estímulo, ¿no? ¿Sí? A veces ni siquiera no tienen que decir nada, solamente con que te mira así ya hay un enganche con esa persona que tengo allí, solamente no tengo que decirte absolutamente. Recuerden cuando nuestros papás nos decían, y nosotros y nosotras, bueno, seguramente aquí tendremos muchas personas, muchos lugares que somos latinos, que gesticulamos mucho, y ahí hay un enganche. Tengo que aprender, porque se aprende, ¿no? Se requiere un entrenamiento, hay que aprender, literalmente, ¿no? Así como aprendemos a manejar bicicleta, a salirme de ese enganche, ¿no? Y llevarlo a otro anclaje más favorable, ¿no? Más favorable. O por lo menos neutral. Puede ser neutral o puede ser más favorable, ¿no? En este caso pongo el anclaje de Lisa, que puede ser un buen recuerdo. Quiero estado de Lisa, no quiero estado de Homero. Muy bien. Exacto. Mire, hay una pregunta de Viviana Gallo. Vamos a ir por partes. Los que levantaron la mano, nada más nos dan permiso de estas preguntas. De Viviana Gallo, ¿hay alguna práctica para momentos de ansiedad extrema? Lo acaba usted de responder, ¿no? O sea, Correcto. de Heidi Borja, ¿por qué se usa el término estados mentales insanos? ¿Es para no patologizar, patológico? No sé. No, es más una referencia conceptual desde la práctica budista, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de estados mentales insanos, pues estamos hablando de unas condiciones internas mucho más profundas, ¿no? Pero para hacer la referencia, para hacer la diferencia, en que desde la literatura budista, pues no vas a encontrar la palabra ansiedad, ¿sí? Ni depresión, pero hay unos elementos que obviamente, pues, están claros, que son evidentes y que apuntan, por supuesto, a lo que nosotros desde Occidente, pues, utilizamos para referirnos a esas sensaciones o situaciones que estamos viviendo, ¿no? Gracias, de verdad. María del Mar Escobar Ledesma nos pregunta, ¿hay algún ejercicio puntual que pueda ayudar a bajar el estado de ansiedad cuando se identifica? Hay varios, hay varios. Sin embargo, para poder ser coherente con el proceso, es importante por lo menos hacer uno, ¿sí? Hacer uno. Dependiendo de la situación, por supuesto, porque el contexto va a influir en muchos factores, ¿no? Las condiciones físicas, quizás el entorno en donde me esté desenvolviendo, pero quizás hay uno, ¿no? Y lo acabo de mencionar, que es muy sencillo, o aparente muy sencillo, que tiene que ver con sacar el foco de atención, dirigir el foco de atención a otro lado, ¿no? Es decir, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Hay un estímulo externo, hay un pensamiento, hay una sensación y hay un recuerdo, una estructura mental que alimenta eso. Eso sucede, por supuesto, en milésimas de segundos. Nosotras no nos damos cuenta, seguramente porque no hemos tenido el espacio para detenernos y darnos cuenta. Pero yo puedo sacar el foco de atención de allí. Es decir, no necesariamente debo dejarme llevar por el caballo, a poner un símil budista. ¿Ok? Yo puedo tener y tengo la capacidad interna porque desde la tradición mahayana, por lo menos, que es mi tradición, todos podemos despertar a ser un Buda, ¿no? Todos tenemos, a ponerlo en términos budistas,
la capacidad de despertar a un yo búdico. Es decir, todos, a ponerlo en términos occidentales, pues, de nuestro contexto, todos tenemos las condiciones internas, las capacidades internas para poder tranquilizar el caballo y además bajarme de él. ¿Ok? Uno puede ser sacar el foco de atención. ¿Por qué? Y es importante, porque lo que va a hacer eso es alimentar más, alimentar más, alimentar más. Imagínate que eso te sucedió a las 7 de la mañana iniciando tu hora laboral y son las 8 de la noche y tú le estás dando vuelta a lo mismo, ¿no? Es más, estás durmiendo y te levantas a las 2 de la mañana recordando el incidente que tuviste a las 7 de la mañana, ¿no? Eso, por supuesto, no va a ser de nada asertivo para tu salud mental, obviamente. Sacar el foco de atención, ¿no? No darle la importancia, porque es que le damos mucha importancia a lo no importante. Pero ¿por qué no le damos tanta importancia a una a salida de un sol, por ejemplo? Al abrazo del hijo. Claro, porque esas emociones no tan asertivas, pues tienen un poder sobre nosotros, muchas veces porque lo hemos ido cultivando y construyendo. ¿Ok? Ok, gracias, venerable. Adelaida Barliza Marcías nos pone, me encanta el Sumersi. Camilo, me encanta el Sumersi. No entiendo. Yo tampoco. Julio Cardona, estaba esperando una respuesta laboral, la cual fue negativa. Yo he trabajado mucho por lograr este empleo. He sido muy ordenado, disciplinado. Me siento que no puedo pelear más por eso. Como que allá no se dio, ni modo. Aún así me siento triste. ¿Cuál podría ser el camino para dejar pasar eso? O sea, que él esperaba una respuesta de su trabajo y la Ok. respuesta fue negativa. Bueno, un principio fundamental es la aceptación, ¿no? Generamos muchas veces en nuestra cotidianidad muchas ideas sobre las personas o las situaciones. Nos cuesta mucho aceptar eh, de manera humilde muchas veces las situaciones o decisiones que no dependen de nosotros. Porque hay un grado de autoflagelación que te estás generando. Nos estás hablando, fui autodisciplinado, generé las condiciones, luché, trabajé para lograrlo. Bueno, pues no dependió de ti. Es decir, tú no eres una mala persona. Y en el contexto occidental, en el cual nosotros habitamos, la autoflagelación es una práctica constante, ¿no? La autoflagelación no sirve para absolutamente nada más allá, por supuesto, de generar un sufrimiento, ¿no? Pero la autoflagelación es una práctica muy constante, muy habitual en nuestros espacios. Si tú hiciste el esfuerzo, si fuiste disciplinado, si eh, generaste ciertas condiciones y no dependió de ti, bueno, la aceptación. Y por supuesto, el principio de lo transitorio, ¿no? Es decir, eso es transitorio. Son causas y condiciones. Quizás haya una nueva posibilidad mucho más asertiva para ti, que a veces no es lo que queremos, sino lo que necesitamos. Gracias, venerable. Carlos Clavijo, adelante. Hola maestro, buenas noches, hola a todas y todos, qué gusto escucharte de nuevo. Bueno maestro, se parece un poco a la pregunta que hizo Julio Cardona, pero mi relación ya no es con el trabajo, sino mi relación es con una persona en sí. Y tiene que ver con el tema de la ansiedad y la esperanza, ¿no? La esperanza o el no perder la esperanza por recuperar a una persona, ¿sí? En este caso yo me porté mal, no como Julio Cardona que se porta tan bien. Eh, pero, claro, tengo la esperanza de un algo
digamos, positivo en un futuro, y esto me está generando muchísima ansiedad. Entonces mi pregunta es, ¿debo dejar la esperanza, cortarla, rechazarla? Y esto me ayudaría también a cortar de inmediato la ansiedad, porque es un pensamiento fijo que tengo todo el tiempo. Gracias, maestro. Gracias a ti por la pregunta. Debemos romper la estructura de pensamiento que está alimentando esa sensación. ¿Cuáles son los pensamientos sobre la otra persona y sobre ti mismo que están alimentando esa sensación y esa reacción? El punto no es la esperanza. Eso realmente es el resultado de, sino los pensamientos que están alimentando, que estás depositando sobre ti mismo, sobre la otra persona, ¿no? La estructura mental, los pensamientos, las ideas que tienes sobre los demás. Entonces, detrás de eso, estoy especulando, por supuesto, pueden haber ideas como, me pertenece, me equivoqué, debo resarcir, la quiero para mí. Y detrás de eso, por supuesto, si vamos un poco más profundo, hay unas condiciones de educación, de historia, de vida, que van alimentando esa estructura de pensamiento sobre ti mismo y sobre los demás, ¿no? En este caso, sobre la persona. Aprender a liberarnos de esos pensamientos, no darle tanta fuerza, ¿no? Le damos mucha fuerza, ¿no? Muchísima fuerza. Por supuesto, desde la práctica, desde la tradición budista mahayana, la mente es todo, ¿no? Todo. Los viejos maestros, en los viejos sutras de la tradición mahayana, pues hablan de la mente como todo, ¿no? Todo es la mente y desde allí alimentamos un montón de reacciones o situaciones. Miremos, identifiquemos cuáles son los pensamientos que tengo yo sobre mí mismo y sobre esa persona, ¿no? Y démosle la posibilidad a no darle tanto poder sobre mí mismo y sobre la otra persona. Me pertenece, debo disculparme, quiero que esté conmigo. Nada te va a garantizar que ella esté contigo y que esté feliz contigo. Pero por lo menos no alimentar esos pensamientos, esas ideas sobre lo que podría ser o lo que no fue, te va a evitar a ti y a ella condiciones de sufrimiento, pero además te va a dar la posibilidad de disfrutar más de su presencia, sin categoría, sin idea preconcebida sobre lo que debe ser o no debe ser, sino simplemente disfrutando de esa persona a la cual tú te has acercado desde el afecto, desde el amor, desde la comprensión. ¿Vale? Gracias, maestro. Declara en el chat, nos pone, muchas gracias maestro, una manera muy especial de entendernos y mejorar nuestros estados mentales insanos. Espero y deseo que nos sigas guiando para superar estos estados y ser mejores interiormente. Camilo, muchas gracias maestro por el consejo. Por aquí hay una pregunta. Muy interesante la conferencia. Me voy con ganas de hacer una pregunta. Lamentablemente me tengo que retirar. Pablo Santiago, Jorge Montaño. Hola, buenas noches. Mi audición está disminuyendo por una enfermedad degenerativa, pero debido a esto me he creado muchas inseguridades. ¿Qué debo hacer? Jorge Montaño. Okay. ¿Cuáles son las condiciones internas que están generando eso que llamamos inseguridad? Bueno, hay una situación fáctica, física, que debe ser abordada, por supuesto, no desde el látigo. Es decir, esa puede ser una entrada,
Puede ser que esa condición física, real, identificada, pueda ser el camino para una vida de látigo constante, ¿no? O puedo escoger el camino de la comprensión. Comprender que lo que me vivió, que lo que estoy viviendo físicamente, que hay un cambio físico, no es porque yo sea una mala persona, por ejemplo, que puede ser un alimento, un pensamiento que alimente ese tipo de cosas, o que me lo merecía, ¿sí? O que no fui lo suficientemente bueno y que por eso este es un castigo que tengo en este momento, ¿no? Podemos encontrar ahí varios pensamientos, ideas que pueden estar alimentando. Entonces, pues yo puedo escoger, por supuesto, ese camino, el camino del látigo. Ese camino me va a llevar, y el Buda lo identificó, sin duda el sufrimiento, sin duda a tomar decisiones quizás no tan asertivas, ¿no? Pero puedo escoger el camino de la comprensión, no de la negación, ¿sí? Sino de la comprensión. Comprender que lo que estoy viviendo es, por causas y condiciones físicas, un cambio con el cual debo empezar a vivir. Y para eso es importante, entre otras cosas, la sangha, la comunidad. No todo lo podemos hacer solos, ¿no? La comunidad práctica puede ser un momento donde yo pueda hablar de eso. Y desde la escucha profunda, es decir, desde el no juzgar, no señalar, haya otra persona que me pueda escuchar y lo pueda verbalizar. Recuerden, cuando la boca calla, el cuerpo habla, ¿no? Cuando la boca habla, el cuerpo sana. Sí es muy importante también, porque aquí hay un cambio físico real, ¿no? Esto no es probable o quizás está sucediendo, ¿no? Y va a cambiar la forma en la que yo vivo, porque es una condición física, ¿no? Y allí el afecto, el amor, la sangha, la comunidad de práctica es fundamental, la red de afecto, para no estar solo en ese tránsito que voy a estar haciendo. Y recuerda, es que no estás solo. Aquí hay un espacio donde hay personas que te pueden acompañar en ese proceso, ¿no? ¿Mm? Que quizás no van a cambiar a menos de que haya una solución médica a la situación, sí, que puede ser que ocurra, pero sí van a tener, o van a estar con la disposición de acompañarte en el proceso, desde el afecto y desde el amor. Y eso es muy importante porque una de las cosas que más se nos ha negado a muchos de nosotros, incluyéndome, ha sido la posibilidad del afecto y del amor desinteresado, el amor benevolente. ¿Ok? Eso es muy importante, lo necesitamos. Y eso te puede ayudar, por lo menos puede ser de sostén. Recuerda, mi sangha, mi comunidad me sostiene. Es una práctica que hacemos todo el tiempo. Mi sangha, mi comunidad me sostiene. No me ve como una carga. Gracias, venerable. Por acá hay otra pregunta. Me gustaría saber, de Isabel Remolina, me gustaría saber cómo hacer para que mi mente se quede más tiempo en el aquí y en el ahora. He intentado muchas estrategias de respiración, entre otros, pero no he podido. Siempre la voz interior me dice muchas cosas de hacer daño y me duele ser así. Es muy importante, fundamental, seguir un camino de práctica, una línea de práctica y tener un acompañamiento apropiado en ese proceso. Hay casos específicos. El Buda lo tenía muy, muy claro, ¿no? Cuando enseñaba, dependiendo de la persona, ponía el ejemplo y asimismo la práctica, ¿no? Todas apuntaban, por supuesto, a lo mismo,
la liberación de todos los seres del sufrimiento. Dependiendo de muchas situaciones o contextos, pues así mismo se puede desarrollar la práctica. Es muy importante ir de la mano con un acompañamiento adecuado, ¿no? Es decir, no se trata de insistir, insistir. Ahí puede haber más bien una ansiedad guardada por lograr algo rápidamente. Pero si se trata, o se puede hacer, de un esfuerzo correcto para poder lograr. Y para ello es importante, bueno, entender la práctica, la postura, la forma, ¿sí? Irlo viviendo, experimentando poco a poco, con paciencia, con paciencia, con paciencia, sin buscar la identificación con lo que está ocurriendo. ¿Mm? Entonces, el esfuerzo correcto no se trata de una presión más, sino de la oportunidad de dejar que esa práctica vaya fluyendo y se vaya haciendo. Recuerda, una semillita, algunas semillitas, no todas, algunas semillitas, dependiendo de las causas y condiciones, van floreciendo a su tiempo, a su momento. Una mariposa no la puedes forzar que salga de su capullo. Tienes que darle el tiempo para que madure. Gracias, maestro. Muchas gracias. Yo solamente agregaría ahí también que se acerque a un maestro como usted para una buena enseñanza. Gracias. Ignacio Arizmuño. Ignacio, ¿podrías abrir tu micrófono porque está como que muy larga tu reflexión? Ok, disculpa. Sí. Y tu cámara también, si gustas. Sí, bueno, gracias, Y maestro. Ignacio se quitó hasta el gorro y todo. Dijeron, prenda la cámara, se quitó el gorro. Maravilloso, maravilloso, Ignacio. Maravilloso. Maestro, mi pregunta es, hoy en día hay un movimiento muy relevante en la lucha contra la ansiedad y otras patologías mentales y hasta de dolor físico, ¿no? El movimiento Mindfulness, que surgió bajo la guía de John Kabat-Zinn, un médico muy famoso en Estados Unidos, ¿no? Hace ya más de 40 años conectado con el tratamiento de dolencias en clínicas y en hospitales, allá en Estados Unidos. Pero hoy en día hay talleres y cursos en todo el mundo para empresas y escuelas cuyos buenos efectos, ¿no?, de salud mental y productividad están sustentados en investigaciones científicas. Hay mucha investigación en ello, ¿no?, de los buenos efectos. Sin embargo, toda esta práctica médica, que es efectiva, algo comercializada, en cierta forma, está alejada del budismo. Ellos no hablan de cuestiones budistas, solamente se enfocan en la meditación. Yo quisiera saber su opinión del movimiento mindfulness, que está muy de boca hoy en día, ¿no? Bueno, muchas gracias, querido Ignacio, por supuesto, por tu pregunta. Bueno, yo creo que hay muchas entradas para la práctica. Una de esas es estos movimientos. Creo que hay muchas personas que hacen muchas cosas asertivas y favorables a través de esos espacios. Muchas personas, al parecer, se han beneficiado de esos espacios y eso es bueno, ¿no? Es muy bueno que muchas personas se puedan beneficiar de espacios favorables, amigables, que se generan con personas que tienen una intención basada en el no sufrimiento. Ahora, la pregunta que uno se debería hacer, o las personas que hacen parte de cualquier movimiento, es cuál es la intención de ese movimiento. ¿Okay? ¿Cuál es la intención primaria de ese movimiento? Porque la práctica budista, por lo menos, toda intención, ¿no? ¿Cuál es la intención que está detrás de ese ejercicio? Si hay una intención de favorecer el egoísmo, por supuesto, no está en sintonía con la práctica budista. Si hay una intención de favorecer, de generar condiciones, de acercar algo que parece lejano a un contexto más occidental, etcétera, puede ser favorable. Ahora, eso por un lado. Pero el segundo es el objetivo, ¿no? ¿Ok?
el objetivo. El objetivo de la práctica budista, por lo menos desde mi tradición, es liberar a todos los seres del sufrimiento. A todos los seres. A todos los seres. A todos los seres. Incluyendo a los no humanos. Oh, interesante. A todos los seres. Porque todos los seres pueden despertar hacia uno. Entonces, ahí hay una diferencia, camino. Entonces, este camino me lleva a liberarme del estrés, ¿no? Quizás, o a gestionar mi estrés. Ok, importante, en un plano de realidad y en un nivel de práctica. La práctica budista lleva a la liberación del sufrimiento. Y para la liberación del sufrimiento se requieren otros elementos que están más allá de esta práctica específica. Porque cuando el Buda enseñó, transmitió como una silla, ¿no? Una silla. Es decir, una silla puede estar con una patita, con 2, 3, pero si de pronto tiene, si la forma de la silla da para 4 patitas, puede ser más estable. El Buda enseñó unos métodos, unas prácticas que pueden favorecer la liberación del sufrimiento. Y ahí es donde creo yo que está también la diferencia, ¿no? Por lo tanto, ¿no? dentro de la práctica budista es una práctica interior espiritual, religiosa, como uno lo quiera llamar. El objetivo de la ciencia es diferente. Que el budismo y la ciencia se encuentren, siempre lo han hecho, ¿no? Y afortunadamente va a seguir haciendo, ¿no? Pero el objetivo, el fin es diferente, ¿no? Es diferente. Y ahí es donde quizás nos podemos confundir un poquito. Ahora, y con esto termino, en nuestra sociedad obviamente hay un afán muy promulgado, compartido, de justificar todo, ¿no? Entonces, yo quiero justificar la práctica, entonces necesito justificarlo con la ciencia. Todo tengo que justificarlo, ¿no? Una especie de colonización del saber. Y de generar todo desde el positivismo científico. Y todo tiene límites, ¿no? Hay cosas que requieren otro nivel de práctica y de interiorización. Yo ahí me alejo un poco de eso, ¿no? Sí, bueno, sí, como usted dice, ¿no? Va hacia lo espiritual, ¿no? El budismo. Toca Hacia la liberación del que sería sufrimiento. la raíz de todo mal, pienso yo, en la parte espiritual. El mindfulness se ha criticado muchísimo porque se ha comercializado tanto, hasta le dicen Mac Mindfulness, ¿no? Como McDonald's. Pero efectivamente tiene buenos efectos, tiene muy buenos efectos. Yo lo he practicado en talleres que han dado y pero yo pienso que se queda hasta allí, pues puede aliviar y hasta en cierta forma curar, pero la base es espiritual de muchos de los sufrimientos que tiene el hombre, ¿no? Ahora, es muy importante como practicantes budistas o del Buda Dharma, como practicantes de la vida interior del Buda, generar amor benevolente hacia esas personas, ¿no? Sí. No juzgar, no señalar, comprender y no repetir. Comprender, no repetir a través del ejemplo. No juzgar, no señalar. Comprender, no repetir a través del ejemplo y generar unas condiciones para que estas personas también estén bien, felices y puedan encontrar su camino. Sí, en eso está. Muchas gracias, María. Gracias, maestro. Tenemos la última pregunta precisamente de las redes sociales de YouTube. Nos están preguntando, ¿el Metasutta sirve como un antídoto para salir de un estado mental insano? ¿El Metasutra? El meta. Ok. Bueno, por supuesto. Cualquier sutra. Cualquier sutra sirve para acercarnos, pero el Metasutra, por supuesto, es una práctica recomendadísima, súper especial, maravillosa, compartida universalmente, y es un regalo que nos dejó el Buda, ¿no?
Es un regalo que nos dejó el Buda y que nosotros y nosotras como practicantes budistas podemos practicarlo, pero además podemos compartirlo en nuestras comunidades, en nuestros espacios, para que más seres se puedan beneficiar. Entonces, recomendadísimo. ¿Dónde hay que firmar para recomendarlo? Lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño, pero definitivamente estás con la información adecuada. Ahora, es importante, está la información, hay que tener el acompañamiento adecuado para poder desarrollar el método y la práctica también de manera adecuada, para que haya una coherencia entre lo que está allí plasmado y lo que tú estás practicando. Y tú puedas evidenciar a través de tu camino interior y tu práctica si funciona o no. No, porque puede correr el riesgo de leer algo y responsabilizar a eso que leyó de que no le funcionó, pero quizás no está desarrollando la práctica de la manera adecuada. Cuando hablamos de la manera adecuada, pues por supuesto como el Buda lo mostró, ¿no? Gracias, Venerable. Eso es todo en cuestión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Venerable. Le cedo la palabra a nuestra amiga y compañera de Girando la Rueda del Dharma, a Estela Aguyan hoy. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias, maestro. Yo quería preguntar, y como pedido, ¿vamos a tener una jornada de práctica intensiva de síntesis de los seminarios? Por supuesto, si ustedes así lo disponen, si las condiciones se generan, con toda la disposición, después de los 3 seminarios, después de las 3 sesiones del seminario, podemos tener una práctica virtual, en vivo, donde podamos profundizar ya de manera práctica algunos de los elementos mencionados en las 3 sesiones que vamos a tener. Sí, por favor. Sería excelente para tener la posibilidad de practicar los ejercicios como los fuiste indicando y poderlos plasmar e insistir, ¿no?, con la importancia de la constancia, de practicar y practicar y practicar, que no es de una sola vez, ¿no? Porque también estamos condicionados a los resultados rápidos. Como la comida rápida, todo tiene que ser rápido. Y hay que insistir. Así es, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Venerable. ¿Le gusta a usted dar algún consejo más, sugerencia o decirnos algo? No, más bien agradecer nuevamente a Estela por su amabilidad y disposición, por generar las condiciones de este espacio, a Betty, por supuesto, por toda esa disposición, generosidad y todo ese gran trabajo que han venido realizando en toda Latinoamérica para la difusión del Dharma, a Mariano, que está por allí seguramente, por esa pieza que vieron por allí, es producto de Mariano. El trabajo desinteresado de Mariano para generar las condiciones, a la comunidad Camino del Dharma aquí en Colombia, a todos los practicantes por esa disposición, por ayudar a generar de este ratito que nos correspondió vivir un lugar mejor para todos y para todas. Y por supuesto a todas las personitas, familias que están conectadas en este momento y que bueno, se han quedado hasta el final, los que se fueron también, que todos estén bien, felices y en paz y que se generen las mejores condiciones para todos y para todas. Gracias, maestro. Y muchas gracias. Quiero felicitar a la comunidad de Camino del Dharma. Realmente ya fueron varias veces que me sumé a distintas actividades que hacen y son muy perseverantes y insisten, están siempre. Realmente los felicito al maestro. Y siempre digo que la maestra nuestra Hortensia que hemos tenido en común, la maestra Gigi, la felicidad se siente que llega. Porque realmente lo que han contribuido y es contribuido para la expansión y la difusión del Dharma y seguís haciendo, se agradece de corazón. A vos y a la comunidad, a todos. Vemos Camilo, Jorge, veo esos nombres que ahí están siempre presentes. Y hay que lograrlo en estos tiempos, no son tiempos fáciles para el Dharma. Así que realmente los queríamos felicitar de corazón. Le hemos comentado a Betty y a Mariano lo que es esta comunidad del Dharma, un ejemplo para todos nosotros. Muchas gracias. A ustedes que hacen posible este espacio por la generosidad y el tiempo.
Gracias a todos, muchísimas gracias por haber estado y compartido con nosotros las enseñanzas que realmente, como lo dicen todos los maestros, si no fuera por ustedes, en este momento que los necesitamos, maestro, quién sabe qué sería de los que hoy estamos aquí. Gracias por darnos un salvavidas mental. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Nos vemos dentro de 8 días puntualmente. Gracias, Ignacio. Sé que haces un sacrificio por estar con nosotros. Gracias desde el otro lado del mundo. Gracias a Mariano. Gracias a Pati Torres también de CAPAC, de parte directiva. A Carlos Clavijo. Gracias, Carlos, Viviana. Gente de Argentina, venerable. Tenemos gente de Perú. Tenemos gente de Colombia, de Panamá, de México, de aquí del puerto de Veracruz, La Jarocha. La Bamba. Gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Hasta luego.